Seguramente has escuchado hablar de que ciertos alimentos pueden ayudar a que los síntomas del ciclo menstrual sean más llevaderos, y es real. Y seguramente has escuchado también que los probióticos participan en la salud digestiva y son súper importantes para tu intestino, lo cual es real. Probablemente no has escuchado de los prebióticos, que son distintos a los probióticos, y de cómo influyen en todo nuestro ciclo menstrual. Así que si quieres saber qué tiene que ver una cosa con la otra, quédate. Bienvenidos a otro video acerca de salud hormonal femenina, donde esta vez vamos a hablar también de la microbiota y la fibra, porque la microbiota tiene que ver con todo, creo que lo he dicho en un chorro de videos y es real. Entonces, una vez más, este ejemplo dejará claro cómo van relacionados y cómo se ayudan una con la otra, pero el video de hoy creo que tiene información que mucha gente no conoce. Pero antes de continuar, recuerden suscribirse si es que les gusta este canal, dejar sus comentarios y recuerden que todo lo que estamos haciendo con estos videos y esta divulgación de salud hormonal femenina es algo que trabajo de la mano con todas las clientas que están en mi programa Hormone Harmony, así que si quieren saber si es el programa correcto para ustedes y que les cambie la vida y ver cómo se vería en su estilo de vida y en sus actividades todo lo que hacemos ahí, pueden agendar una llamada con el link que dejo aquí abajo para que hablen con Helen, la experta de mi equipo en Hormone Harmony. Y bueno, avanzando a lo que tiene que ver con el tema del día de hoy. Primero, el ciclo menstrual, durante muchos años, que ha sido un gran error, nos han dicho como, pues ni modo, aguántate, y eso significa ser mujer, y pues sí, ni modo, todas pasamos por eso, el dolor es normal, el acné es normal, el estreñimiento es normal, el dolor de cabeza es normal, que te hinches es normal, que no puedas hacer tus actividades y que no quieras ir a hacer ejercicio es normal, que llores o estés súper irritable es normal, y que sea común no significa que sea normal. Y a pesar de que son síntomas que claro que corresponden al cambio de hormonas y que están ahí, existen todas, los hemos vivido, la intensidad con la que lo vivimos es lo que determina si está normal o no. O sea, si es un dolor, una inflamación y una irritabilidad, pensándolo del 1 al 10, de menos de 4, ok, sí puede ser normal, lo están explicando tus hormonas, el punto es que te entiendas, que no te pelees contigo misma, que sepas de dónde viene, por qué está pasando, que se va a quitar y vamos, que puedas hacer tus actividades sería lo correcto, que tampoco tengas problemas con tus relaciones personales sería lo correcto, pero si esos síntomas ya son de 4, 5 o hasta 10, entonces ya no son normales y la respuesta ya no es aguántate, ¿de acuerdo? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, hoy vamos a hablar de la definición de prebióticos. Porque pro y prebióticos son cosas distintas, pero suenan súper parecido y es complicado saber la diferencia. Los prebióticos son estos famosos bichitos buenos, bacterias benéficas que viven en nuestro intestino o que te tomas en un suplemento o que están en ciertos alimentos fermentados como el kéfir, que ahora está tan de moda, el yogurt, etc. Y esos son los probióticos y creo que ya son como más de la vida diaria, la gente está más familiarizado con ellos, preguntan cuáles son los mejores o se los toman y por lo menos los han escuchado. Pero los prebióticos son alimentos, esos no son bichitos, ni hongos, ni pastillas, ni cosas raras. El prebiótico es la comida de esa bacteria buena. Y esa fibra prebiótica, porque se le llama fibra prebiótica, porque todos los prebióticos son fibra. Pero bueno, esa es otra historia. El punto es que esa fibra prebiótica la hemos consumido toda nuestra vida. O sea, no tenemos ahora que empezar a hacer algo distinto, diferente. ¿Y de dónde saco los prebióticos? ¿Y dónde están? O sea, están en muchos alimentos altos en fibra, como frutas, verduras, leguminosas. Vamos a hablar del plátano y la avena, que en específico tienen un tipo de prebiótico increíble. Chía, linaza, muchas semillas. Ahí están los prebióticos. Y sí son muy importantes porque la mayoría de las veces la respuesta a los problemas hormonales y digestivos no tiene tanto que ver con ahora qué probióticos me tomo y cuáles son los mejores y el que tiene más y el que se ve así súper potente de Estados Unidos que tiene 50 millones de cepas y todo eso, sino la respuesta suele estar en lo que comemos, en que esos bichitos buenos que muchas veces ya existen en nuestro intestino tengan que comer, tengan sustento.
y no solo tengan que comer, sino que cuando comen producen cosas benéficas. Ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, un poco del mensaje de este video es que la salud digestiva empieza mucho por la fibra, por los propios alimentos, por lo que comemos, y que eso va a permitir que los bichitos buenos solitos puedan vivir, reproducirse, alimentarse, hacer sus funciones. Y la dieta diversa una vez más participa aquí, de ahí viene esta sugerencia de las 30 plantas a la semana para tener a todas las bacterias vivas y felices y comiendo respectivamente lo que come cada una. Entonces, el énfasis hoy es en esa fibra prebiótica, y lo interesante es cómo las diferentes tipos de fibras prebióticas, porque hay varias, tienen diferentes acciones en nuestro intestino y con nuestras hormonas. Entonces, aquí les va. Primero vamos a hablar de un tipo de fibra y un prebiótico muy interesante que se llama lignano. Los lignanos, que no se tienen que aprender el nombre, no se preocupen tanto, son un tipo de fibra que alimenta a las bacterias buenas, que están presentes principalmente en la linaza. O sea, esa es la fuente número 1, la primera que se nos viene a la mente cuando pensamos en lignanos es la linaza. También están en las semillas de girasol, en las semillas de calabaza y en las semillas de ajonjolí. Estas semillitas tienen esa peculiaridad de ser altas en lignanos. ¿Y qué hacen los lignanos en nuestro cuerpo con nuestras hormonas y con el ciclo menstrual? Algo muy interesante. Esos lignanos alimentan a un grupo de bacterias muy importante que se llama estroboloma, y el estroboloma lo que hace es que nuestro cuerpo elimine a través del intestino el exceso de estrógenos, lo cual también es muy importante porque si no eliminamos bien los estrógenos que producimos en la primera mitad de nuestro ciclo menstrual, que es donde empiezan a subir en la fase folicular, si no eliminamos bien después todos esos estrógenos que producimos, eso está asociado a varias cosas. De hecho, hasta se puede llegar a llamar como una condición definida como, ¿qué? Se me fue la onda. Dominancia estrogénica. O sea, que hay más estrógenos en nuestro cuerpo de los que necesitamos en el momento del mes en el que ya no los necesitamos, y eso tiene síntomas como dolor de senos muy importante, sangrado muy abundante, una irritabilidad de verdad grave, más acné, un dolor menstrual muy importante. Eso generalmente está asociado a que hubo muchos estrógenos y que nuestro cuerpo no pudo sacarlos. Se produjeron en la primera mitad y en la segunda mitad se tienen que ir eliminando y tienen que ir bajando de nuestra sangre. Si se acumulan y están ahí cuando no deben, causan síntomas. ¿Y quién participa en esa eliminación? El estroboloma, un grupo de bacterias en nuestro intestino que está dedicado precisamente a eso, como a la eliminación de estos estrógenos, y ese estroboloma se alimenta principalmente de lignanos. De ahí viene un poco también como esta teoría del ciclo de semillas para cada fase del ciclo, donde se recomienda en una fase consumir semillas de calabaza con semillas de linaza. ¿En cuál fase? En la folicular, en la primera mitad, porque va a ayudar a que después se puedan eliminar correctamente los estrógenos. Entonces, eso con los lignanos, y a pesar de que por supuesto que pueden comerlas todo el mes, donde más se recomienda que no falte este consumo de este tipo de fibra es en la fase folicular, o sea, del día 1 que menstruamos al día 14 que ovulamos. Después, ¿qué pasa? En la fase ovulatoria, pues se expulsa un óvulo de un saquito amarillo que se llama cuerpo lúteo, y eso puede causar un poco de dolor y como de inflamación celular, estrés oxidativo, etc. Y ahí entra otro prebiótico muy interesante que probablemente de este ya han escuchado, llamado almidón resistente. El almidón resistente es una cosa novedosa. Quiero que sepan que yo en la vida lo había escuchado hasta hace unos 2 o 3 años y no podía creer que fuera real. Pero resulta que el almidón normal, que suele estar ¿dónde? En papa, en camote, en arroz, en tortilla, en pan, en pasta, pues ya principalmente. Esos son los alimentos más altos en almidón, que son los famosos carbohidratos, y por eso comemos y tenemos energía cuando obtenemos esa fuente de alimentos que son muy altos en almidón, y ya, o sea, como que hasta ahí eso existía. Son alimentos altos en almidón. El almidón es glucosa al fin y al cabo, pero en otra presentación, y listo. Entonces comemos esa papa, tortilla, pan, arroz, lo que sea alto en almidón, y nuestro cuerpo saca de ese alimento glucosa y por eso tenemos energía. Pero de repente salió esto de que hay algo llamado almidón resistente. ¿Y qué pasaba? De ahí salió la recomendación de que congeles o enfríes
el arroz o el pan o la sopa de pasta o la papa, las papitas cambray que te ibas a comer, que las dejes enfriar o incluso las congeles y después las vuelvas a calentar y ahí te las comas recalentadas. Y sí, ese proceso de calentar y enfriar y recalentar cambia la estructura química del famoso almidón que contienen esos alimentos y lo cambian por algo llamado almidón resistente. ¿Por qué resistente? Porque entonces ya no puede ser fuente de energía, ya es resistente a que nuestro cuerpo pueda desdoblarlo, sacar glucosa, usarlo como energía y más bien se convierte en un tipo de fibra porque ya no lo podemos absorber. Entonces, este cambio de temperatura cambia la estructura química del propio almidón de forma que nuestro cuerpo ya no lo puede romper y absorber ni puede hacer nada con él. Entonces pasa por el intestino, el cuerpo dice, ok, esto ya no lo puedo romper, siguiente, se va a intestino grueso o a colon y ahí actúa como fibra. Las bacterias buenas que viven ahí se lo comen, lo usan como fuente de energía, como alimento y en ese proceso las bacterias secretan algo que se llama ácidos grasos de cadena corta. Y esas moléculas son muy antiinflamatorias, también muy anticancerígenas, bajan el estrés oxidativo, entonces es un gran momento para subir nuestro consumo de almidón resistente. Lo mismo, por favor cómanlo todos los días, todo el mes si así lo desean, pero ahí es donde más provecho le podemos sacar y donde más bien no debería faltar y donde las bacterias lo van a usar para bajar todo el proceso de inflamación. Y en general es una buena estrategia y se puso de moda no tanto para alimentar a tu microbiota y bajar la inflamación celular, sino como para comer carbs sin absorberlos, ¿no? Como con esta parte de, pues no sé, si antes absorbías el 80% del almidón de ese pedazo de pan, ahora absorbes nada más el 20 o el 40, entonces como que te llena igual, de alguna forma son menos calorías, ayuda con este control de glucosa, con resistencia a la insulina, control de peso, muchas cosas, o sea, como que tal cual era saltarte las calorías y los gramos de carbohidratos de ese alimento. Y como segundo beneficio, cuando llega a colon, además alimenta tus bacterias buenas, entonces eso era todavía más padre. Y ya, de ahí salió lo de calentar y enfriar los almidones, que sí es real. Entonces, si compran, por ejemplo, una hogaza de pan y además es de masa madre y es integral y de ingredientes más naturales, no tan procesada, y además para que no se les eche a perder rápido la tienen en el congelador y cuando quieran un pan sacan una rebanada y lo tuestan para descongelarlo y se lo comen, le van a estar sacando mucho menos carbohidratos, si baja la carga de glucosa que tiene ese pan completo y además están alimentando a sus bacterias buenas. De ahí venía también esta parte de que el recalentado de Navidad, por ejemplo, es más saludable porque la pasta y el bolillo y la papa y todo lo que comimos de almidones ya recalentados, pues baja la carga de glucosa, entonces cool. Y después hay otros prebióticos llamados inulina y FOS. FOS porque son las siglas de fructooligosacáridos, pero vamos, ni se peleen con el nombre ni se lo tienen que aprender ni nada, vamos a abreviarlos como FOS y como inulina. Esto para la segunda mitad de nuestro ciclo, que es la fase lútea. La fase lútea es del día 14 que ovulamos al día 28 que llega la menstruación, o sea, la segunda quincena, digamos. En esa fase lútea, ¿qué pasa? Suele haber más hinchazón, más retención de líquidos, más inflamación abdominal y más antojos dulces. También es una fase en la que no somos tan eficientes metabolizando estos carbohidratos o azúcares simples y azúcares refinados, al mismo tiempo que es lo que más se nos antoja. Entonces, en fin. Pero ahí estas dos fibras, la inulina y los FOS, nos pueden ayudar. ¿Dónde está la inulina? La inulina es la fibra del nopal. Esa cosita babosa tan famosa que tiene el nopal es fibra y se llama inulina. ¿Y dónde la pueden encontrar también? Si se han fijado, y si no, ahora fíjense, todas estas tortillas de nopal, como Susalia y Nopalia y un montón de marcas, que vienen como mitad maíz, mitad harina de nopal, ahí dicen con inulina, que es la fibra del nopal, y entonces también es alimento para nuestras bacterias y además causa saciedad y no tiene calorías, entonces por todos lados está bien. Y los FOS o fructooligosacáridos son los tipos de fibra que están sobre todo en ajo, en cebolla, frijoles, lentejas, garbanzos, las leguminosas también lo tienen y en el plátano.
y en los espárragos. Entonces aquí, primer punto, el plátano sí tiene una fuente de fibra, como que toda la vida fue como, ay, la fruta mala, y que es pura azúcar y no tiene fibra porque no tenía como una cáscara, pero el propio plátano tiene fibra prebiótica, muy importante para nuestra microbiota, así que otra razón para que se lo coman y se lo coman felices y tranquilas. ¿Y qué hacen la inulina y los FOS? Ayudan a estabilizar la glucosa en sangre y a tener menos antojos dulces y a que disminuya también como esta irritabilidad y mal humor o sensibilidad exagerada que puede haber en esta fase, porque alimenta a las bacterias que tienen que ver con nuestro estado de ánimo, con nuestra calma, con nuestra paz, y también favorecen que tengamos suficiente progesterona, y la progesterona nos calma, nos relaja, nos da, pues sí, como esa sensación de calmarnos, de estar como más en casa, más como cozy. Entonces, aquí, pues esas serían las frutas y verduras más recomendables para esta fase. Lo mismo, cómansela todo el tiempo. De todas formas, el punto es que sus bacterias todos los días del mes estén felices y alimentadas y nutridas y en una buena cantidad. Y cuando llegue el día del ciclo que tienen que hacer su trabajo, entonces lo van a hacer. No es como que tengan que estarlo separando tanto por fases, pero es una forma de entender cómo diferentes tipos de fibra y diferentes familias de bacterias hacen algo distinto dependiendo de la semana o de la fase de nuestro ciclo menstrual. Y otra forma de entender una vez más cómo toda nuestra microbiota está relacionada con todo lo que nos pasa, con estado de ánimo, con dolor menstrual, con síntomas o con antojos dulces, con cuántos estrógenos hay en nuestra sangre y si se eliminaron bien, o cuánta progesterona hay en nuestra sangre y se subió a la cantidad que tenía que subir, o con que sí podamos tener una ovulación y ese óvulo de verdad se libere y salga del cuerpo lúteo. Entonces me parece otra forma de, pues sí, de ver lo increíble que es todo el ecosistema que hay adentro de nuestro cuerpo, como todo está relacionado, todo se conecta con todo y cada cosa con la que nos alimentamos manda un mensaje y tiene no una, sino millones de funciones a muchos niveles, ¿de acuerdo? Entonces, creo que ya estoy viendo aquí mis notas, a ver si no se me está yendo nada, pero sí, básicamente eso era todo. Hay más tipos de prebióticos, que quiero hablar también de unos que se llaman betaglucanos. Los betaglucanos están presentes en 2 alimentos, en su mayoría, en la avena y en los champiñones y hongos en general. Y estos betaglucanos hacen 2 cosas súper padres. Uno, bajan el colesterol de manera increíble. De ahí vienen los 1000 años de estudio, y eso que sí es más de conocimiento general, de que la avena es súper buena para el corazón porque te baja el colesterol, y sí es real. Y esa texturita como pachona que tienen la avena, los granitos de la avena, son los betaglucanos. Entonces, lo mismo, en cualquier día y a cualquier hora, pero siempre será una fibra que causa mucha saciedad además, con muy pocas calorías y que va a ayudar a su salud cardiovascular y al colesterol. Pero la otra cosa interesante que hacen los betaglucanos, además del colesterol, es que son excelentes para el sistema inmune, aunque no parece que tiene relación. Entonces, avena y champiñones también, si de repente sienten que tienden a enfermarse o que en alguna fase de su ciclo bajan las defensas o tienen más susceptibilidad a una infección, a una alergia, lo que sea, el sistema inmune de los betaglucanos también se aman, son uno mismo, están conectados. Entonces, es otro mensaje de que también le pierdan el miedo a la avena, que es otro alimento que de repente, pero engorda, pero es muchísimo, pero es que solo es para los que corren y deportistas. Para nada, tiene las mismas calorías que una tortilla, con más fibra, con otro tipo de fibra, cuida tu corazón, cuida tu sistema inmune, todo maravilloso. Entonces, este fue el video de hoy acerca de los prebióticos y lo fácil que es consumirlos. Quitando mitos y satanizando alimentos, sino viendo cómo es increíble nutrirte y obtener beneficios y propiedades de todas las cosas que hay en la naturaleza. Otro momento más para indicarles que la dieta variada es lo mejor que pueden hacer, y no solamente para tener a su microbiota feliz, es la mejor forma de cubrir al día vitaminas, minerales, antioxidantes, diferentes tipos de fibra. O sea, hay un poco de todo y por eso la naturaleza es tan amplia. Y de alguna forma pueden ir mejorando su diversidad y a la vez viendo mejores síntomas en cuanto a su ciclo menstrual, simplemente con mejorar su alimentación desde este punto de vista. No solo
comer mejor, ahorrarme calorías, no comer dulces, sino más bien incluir las cosas que nos benefician porque tienen su razón de estar, tienen su función. Y me parece muy increíble que, no sé, el plátano o los espárragos puedan ayudar a que después tengas menos dolor menstrual, ¿no? Y por último mensaje, lo ideal es que todo el mes estemos comiendo saludable y un poco de todo, aunque hagamos énfasis en ciertas semanas por ciertos síntomas o ciertas razones, pero si ustedes comen súper saludable todo el mes con esta diversidad, le bajan a las cosas que inflaman, esa fase lútea y menstrual en general va a ser mucho más llevadera. Entre mejor coman durante todo el mes, más omega 3, cosas antiinflamatorias, cúrcuma, té verde, todas estas hierbas y especias, la fibra de las leguminosas, la fibra de sus cereales, se acaben todos sus gramos de proteína, estén bien hidratadas, no abusen de la cafeína. Eso en automático se va a notar cuando llegue su fase lútea sin que tengan que ponerle exagerada atención a esta qué semana es y qué súper tengo que hacer y qué tengo que comer y cuál es el menú para esta semana. Entonces, sin hacerlo de esa forma, con que lleven una alimentación súper nutritiva, cuando llegue la fase su cuerpo va a usar o el calcio o el lignano o el omega o todo lo que tiene porque también lo va reservando, ¿no? No es algo que solamente el día que te lo comes te sirve. Entonces, vamos a seguir con esta serie de videos como con hacks de salud hormonal de los que nadie está hablando, hacks para entender su cuerpo en lugar de pelearse con él, para familiarizarse más con los términos, con las hormonas, con su ciclo, con su fertilidad y con todo lo que tienen que saber como mujeres que están viviendo en un cuerpo de mujer y hay que saber cómo funciona. Nos vemos en el siguiente video. Denle like, suscríbanse, compartan con mujeres que necesitan esta información, que se sienten perdidas, que están frustradas, que no tienen nada de idea de su cuerpo y nos vemos en el siguiente video.